Hola hermana Ilka, que Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Hola hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radioyentes, sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermana Ilka, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Claro que sí, mi hermana Ilka, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudio para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. En el día de hoy tendremos la lección número 4 de la serie El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vamos a estudiar la palabra de Dios. Oremos para pedirle al Señor el Espíritu Santo. Querido buen Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar las Escrituras una vez más. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio. Amén. Y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Padre, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque hoy continuamos con esta serie de estudios basadas en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Y específicamente estamos analizando el mensaje del primer ángel que se encuentra en los versículos 6 y 7. Puedes encontrar las lecciones anteriores de esta serie en nuestra página web. Anótala allí, www.escudrinandolasescrituras.com. En lugar de la ñ pones la n. www.escudrinandolasescrituras.com. Entra en el botón de recursos y allí selecciona la lección que quieras escuchar. En clases anteriores hemos dicho que los mensajes de estos tres ángeles son los últimos mensajes que Dios envía a la humanidad antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad a buscar a los redimidos. El primero de estos tres mensajes aparece, como hemos dicho, en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Donde la misma profecía enseña que estos mensajes deben ser predicados urgentemente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La profecía dice que los mensajeros de Dios, representados en este caso con el símbolo de un ángel, deben predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Vamos a repasarlo para tomar el hilo del tema en el día de hoy. Leamos Apocalipsis 14 y el versículo número 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Ya hemos visto otras citas en la Biblia donde se nos enseña mucho más acerca del mensaje del Evangelio eterno, el cual todos los discípulos de Cristo debemos aprender, debemos aceptar y debemos vivirlo diariamente para luego poder predicarlo a las personas que te rodean y así colaborar en la salvación de la humanidad. Así es. Hicimos un recorrido por la Biblia y vimos que en el Antiguo Testamento Evangelio aparece 6 veces y corresponde al término hebreo besorá, que significa o se traduce como traer noticia. También se traduce como mensaje de recompensa y además como recompensa por la buena nueva. En el Nuevo Testamento, Evangelio se deriva del griego evangelión, donde aparece 76 veces y siempre se refiere a la enseñanza del mensaje de la salvación por parte de Dios, por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, hay que darle a conocer al mundo esa buena noticia de salvación o ese evangelio. Esta tarea de la enseñanza del evangelio fue comenzada por el mismo Jesucristo, quien dedicó los últimos 3 años de su vida a predicar el evangelio del reino. Veamos eso, vamos al libro de Mateo capítulo 4 y allí leemos el versículo número 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si analizamos bien, nos podemos dar cuenta que para conocer el evangelio no solo debemos saber que Cristo es el único que nos puede salvar, debido a que fue Él quien murió en la cruz pagando todos los pecados de los que lo reciban como su Salvador personal, sino que también tenemos que saber qué debemos hacer para aceptar esa salvación y para no volverla a perder, puesto que la Biblia enseña claramente que podemos volver a perder la salvación. Así es, hermano Franklin. Este tema es tan amplio que, como dicen las Sagradas Escrituras, al Señor Jesús le tomó más de 3 años enseñarle a los discípulos sobre lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos, para que su sacrificio en la cruz nos alcance. Eso es correcto, hermana Ilka. Eso significa que debemos dedicarle tiempo cada día al estudio de la palabra de Dios, pero ir viviendo de acuerdo a lo que vamos aprendiendo. Así no solo seremos oidores, sino que también seremos hacedores de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo Jehová Dios nos advierte eso. Leamos el libro de Santiago, capítulo 1, Santiago 1, y ahí leemos los versículos 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como vemos, el Evangelio de Salvación nos enseña que tenemos que recibir la palabra, pero también tenemos que vivirla para no perder la salvación. Jesús no solo es el Salvador de los pecadores del Nuevo Testamento, también es el Salvador de los pecadores del Antiguo Testamento, pues que los pecados son los mismos. O sea, pecado es desobediencia a Dios. Así que la salvación y el Salvador son el mismo para las personas de ambos testamentos. Es por eso que Apocalipsis 14:6 le llama a este último mensaje mundial de buenas nuevas el Evangelio eterno. Para que las personas que piensan que la salvación del Antiguo Testamento era diferente a la salvación del Nuevo Testamento, aprendan y acepten que eso es un error de interpretación de ciertos líderes religiosos del Antiguo Testamento. Ellos cometieron esos errores y a lo que el Señor Jesús le dedicó los 3 últimos años de su ministerio enseñando que Él es el único camino a la salvación. Vamos a leer una cita clave de las muchas que aparecen en la Biblia, donde Jehová Dios explica que solo hay salvación si creemos y aceptamos a su Hijo unigénito. Busquemos el libro de Juan, vamos al libro de Juan capítulo 3 y ahí vamos a leer los versículos 16 al 18. Presta mucha atención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora leamos una cita donde el propio Jesús deja contundentemente claro que Él es el único camino para llegar al cielo. Vamos ahí mismo en el libro de Juan, pero ahora al capítulo 14, y ahí leemos el versículo número 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como vemos, las Sagradas Escrituras son claras y no dejan lugar a dudas de que solo hay uno capaz y digno de otorgarnos la salvación. El punto es que no solo los pecadores del Antiguo Testamento estaban engañados o ignoraban el verdadero camino a la salvación, sino que hoy en día la mayoría de las personas que no buscan y no reciben al Señor Jesucristo como su Salvador personal es porque confían en que hay otras formas o hay otras fórmulas para la salvación sin contar con Jesús. Si nos pusiéramos a mencionar y a explicar esas miles y miles de fórmulas inventadas por hombres, que claramente se nota que nunca han estudiado la palabra de Dios, nos tomaría varias clases para repasar las principales. Todas esas personas necesitan que se les enseñe la verdad antes que venga Cristo a buscar a los redimidos, para que cada uno pueda tomar su decisión de aceptar o rechazar la salvación que Cristo nos ofrece gratuitamente. Pero ahora sí, con el conocimiento de la verdad, no son engañados. Aún dentro de la mayoría de las iglesias cristianas existen enseñanzas extrañas con las que los falsos líderes religiosos han mantenido cautivos y controlados a sus fieles, haciéndoles creer que si se salen de esa iglesia se van a perder, como si esa iglesia fue la que murió para salvarlos. También dentro de muchas iglesias cristianas se ha enseñado que después de que una persona muere, sus familiares pueden interceder ante Dios para que lo salve, independientemente de que el difunto haya creído o no en Cristo. No sé si tú estás en alguno de estos casos, pero cualquiera que sea tu idea de la forma de salvación, si es diferente de lo que enseña la Biblia, no viene de Dios. Así que para poder saber si tus ideas van de acuerdo con lo que enseña el Salvador, tienes que estudiar el mensaje del Evangelio eterno completo cuanto antes. En cuanto al otro versículo de los dos que contienen el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, es decir, el versículo 7, vimos que contiene dos declaraciones que dijo el ángel o el mensajero de Dios a gran voz, para que sea escuchado por los habitantes de toda la tierra, en donde nos llama a la acción después de haber escuchado el mensaje del Evangelio eterno. El mensajero nos invita a que reaccionemos y temamos a Dios, el juez, y le demos gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y además dijo que adoremos al Creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a leerlo. Vamos a Apocalipsis 14 y allí leemos el versículo número 7. Diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Ya que estamos en este punto del repaso de la clase anterior, quiero decirles que he estado hablando con algunos oyentes que me han llamado durante la semana para expresarme sus inquietudes con relación a este tema. Y a pesar de haberlo mencionado en las dos últimas clases, creo que debido a la gran importancia de este tema es necesario ampliar un poco más sobre estos principios que nos presenta el mensaje del primer ángel. El primer ángel dice a gran voz que debemos temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, que está presentando a Dios como un juez, ya que allí dice que la hora de su juicio ha llegado. Así que el llamado del ángel es a que temamos al Dios que gobierna y juzga,
Esa es una doble razón por la que debemos adoptar esa actitud de respeto y reverencia a Jehová Dios. Hermano Franklin, yo también siento que ese es un tema muy determinante en nuestra relación con Dios, puesto que si el mensajero de Dios nos dice en alta voz que debemos asumir una conducta en el temor a Dios y con el convencimiento de que Él merece toda gloria, entonces creo que debemos dedicar un poco más de tiempo a investigar más detalles que nos pudiera dar la Biblia al respecto. Y así podamos tener una idea más clara sobre lo que Dios dice que debemos hacer. Digo esto porque realmente me he puesto a pensar que por medio del enfoque del mensaje del primer ángel, Dios nos está diciendo fuertemente que la forma en la que estamos viviendo no está bien, aunque a nosotros nos parezca que está bien. No sé si es correcto mi percepción en este mensaje. Así es, mi hermana Ilka, creo que debemos definirnos en cuanto a nuestra relación con Dios. Si realmente queremos estar de su lado, entonces debemos actuar como Él nos indica. Lo trágico es que no estamos obedeciendo a Dios y sin embargo seguimos pensando que estamos de parte de Dios, que lamentablemente es la moda de la mayoría de los cristianos, entre comillas. A los que no les interesa tener una relación con Dios no tienen problema de estar engañándose a ellos mismos, ya que su decisión es clara. En ese sentido, el problema es el de los cristianos, entre comillas, que piensan que están del lado de Dios, pero viven diferente a como Dios quiere. Lamentablemente, esto sí se están engañando a ellos mismos. Vamos a repasar algunos versículos que nos van a ayudar a entender cómo temer a Dios y darle toda la gloria, lo cual nos va a ayudar a definirnos en nuestra decisión, en nuestra relación con Dios. El temor a Dios es un concepto frecuentemente mal comprendido. El verdadero temor de Dios es tener conciencia de que sus ojos están sobre nosotros. Temer a Dios es saber que Él nos está observando, no importa dónde estemos, ni lo que estemos haciendo. Eso es lo que expresa la Biblia cuando relaciona el temor a Dios con nuestra obediencia hacia Él. Vamos a ver cómo lo expresa la palabra de Dios. Busquemos el libro de Deuteronomios, ahí vamos al capítulo 6 y leemos el versículo número 2. Presta atención aquí. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Por medio del sabio Salomón, Jehová Dios nos dice que el temor a Dios es el comienzo de la vida moral. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, y el versículo 13, Eclesiastés 12:13, donde dice que no podemos pensar siquiera que tememos a Dios y sin embargo no estemos guardando sus mandamientos. Prestemos atención. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Como vimos aquí en Eclesiastés 12:13, está claro la relación directa entre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y por si no lo sabías, Dios va a juzgar nuestra obediencia y nuestra moralidad para ver si están de acuerdo a su voluntad o a la nuestra. Leamos nuevamente Eclesiastés 12, el versículo 13, pero ahora vamos a leer también el versículo 14. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Según lo que acabamos de leer aquí en Eclesiastés 12, especialmente el versículo 14, podemos ver que el hombre debe estar comprometido con los mandamientos por la perspectiva del juicio, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El que guardemos los mandamientos no quiere decir que nuestra salvación es por obras,
Ya hemos visto bastante sobre este concepto, en especial cuando estudiamos el curso bíblico básico de 20 lecciones, el cual puedes escuchar o descargar en nuestra página web. La repito, www.escudriñandolasescrituras.com. Debemos estar claros en que nuestro entendimiento del que tenemos que obedecer a Dios guardando sus mandamientos, porque como verdaderos cristianos somos temerosos de Dios, debemos interesarnos en lo que es bueno, justo y recto, y eso es lo que hacemos al obedecer a Dios observando sus mandamientos, no solo en público, sino en la privacidad del hogar. Realmente nunca había entendido la gran relación que existe entre guardar los mandamientos de Dios y nuestra relación con Dios. Veo que una cosa es el reflejo de la otra. Si temo a Dios, entonces procuro guardar sus mandamientos. Es exactamente así, mi hermana Ilka. Decir o pretender ser un temeroso de Dios y no aceptar que tenemos que obedecerle cumpliendo sus mandatos es como un novio que le dice a la novia que la ama con todo su corazón, tanto que no puede vivir sin ella, pero que se va a casar con su vecina a quien no ama. En ese caso, lo que ese novio está haciendo no tiene relación con lo que está diciendo que siente. Igualmente nosotros no podemos decirle a Dios: yo te amo, te agradezco lo que has hecho por mí y te respeto en extremo, pero no te voy a obedecer en tu voluntad porque me enseñaron que eso solo lo tienen que hacer los judíos. Igualmente que el novio, estamos diciendo que sentimos una cosa, sin embargo hacemos lo contrario. Hermano, lo que no entiendo es por qué tantos cristianos han aprendido, predican y enseñan que después de Cristo, o sea, en nuestro tiempo, ya no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Por lo que nosotros hemos leído en la Biblia hoy, no veo una relación entre los mandamientos de Dios y los judíos, sino una relación entre los mandamientos de Dios y los verdaderos temerosos de Dios. Si investigamos en la Biblia lo que se enseña en las iglesias en cuanto a que solo los judíos tienen que guardar los mandamientos de Dios, veremos que es una trampa de Satanás con la cual durante siglos ha tenido y tiene entrampados a millones de cristianos que han decidido por Cristo, pero sin embargo el diablo los convence que no tienen que guardar los mandamientos de Dios, que solo con creer serán salvos. Lo que no enseña casi nadie es que lo que acabamos de ver en las Sagradas Escrituras, que no existe una relación de respeto o temor a Dios si no guardamos los mandamientos, puesto que lógicamente la desobediencia es lo contrario, eso es rebelión contra Dios. Lamentablemente los que creen esa mentira de no tener que obedecer a Dios porque no son judíos, corren el riesgo de darse cuenta en el día del juicio, cuando ya sea demasiado tarde, que estaban equivocados. Es por eso que Jehová Dios envía a su mensajero en este tiempo del fin, diciendo con gran voz para que toda la tierra escuche ese mensaje, que debemos temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nuestra conducta con esta convicción no solo debe practicarse en la iglesia. Recordemos que a cada momento, a cualquier hora, en cada acto, cada pensamiento o en cualquier lugar, estamos bajo el escrutinio de Dios. Por eso el temor a Dios es un tema recurrente o repetido en las Sagradas Escrituras. Los que ignoran o desconocen las enseñanzas de Dios y aún así se sienten sabios en su propia opinión, piensan que los que tememos a Dios somos ignorantes. Veamos ese otro versículo que reafirma que temer a Dios es el principio de la sabiduría y de la inteligencia, contrario a lo que piensan los otros. Busquemos el libro de Proverbios, capítulo 9, Proverbios 9, y ahí leemos el versículo número 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios llama insensatos a los que desprecian el conocimiento de la palabra de Dios. Veamos eso, está en el libro allí mismo en Proverbios, pero el capítulo 1 y el versículo 7. Presta atención.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El no temer a Dios y no conocer la palabra de Dios lleva a las personas a creer en las supersticiones y a esperar una vida con respuestas mágicas a sus dilemas y necesidades, donde se actúa mecánicamente de acuerdo a las circunstancias y en forma fría. Sin embargo, la Biblia a menudo asocia el temor a Dios con el amor. Inmediatamente después de hacer la exhortación de temer a Dios y obedecer sus mandamientos en Deuteronomio 6:2, encontramos el mandamiento del amor, donde Jehová nos pide amarlo de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Vamos a leerlo, vamos a Deuteronomio 6, leemos nuevamente el versículo 2 y añadimos el versículo número 5. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Temer a Jehová Dios es amarlo y ser amados por Él. También es la seguridad de que Dios nos está observando, pendiente de nuestras necesidades. De eso nos habla el Salmo 33 y vamos a leer los versículos del 18 al 22. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Como hemos podido apreciar en las declaraciones bíblicas, lejos de ser innecesario obedecer los mandamientos de Dios, la observancia a la ley es la señal visible de nuestro amor por Dios. Vivir a la vista de Dios es vivir con Dios. Eso fue lo que acabamos de leer en el Salmo 33, específicamente el versículo 18. Esa enseñanza a la inversa dice, porque vivimos con Dios, vivimos de acuerdo a su voluntad. Eso es correcto, hermana Ilka. La verdadera religión se toma a Dios en serio, sistemáticamente y permanentemente, no solo cuando tenemos dificultades o necesidades. Buscar a Dios solo cuando tenemos dificultades y necesidades es tomar a Dios de relajo, lo que es lo contrario al respeto. Esa es la condición delante de Dios de los que dicen creer en Dios y no obedecen sus mandamientos. Están tomando a Dios de relajo. El mensajero o el ángel de Apocalipsis 14, en el versículo 7, sigue al mensaje de temer a Dios con un llamado a glorificarlo. Vamos a leerlo nuevamente para tomar el hilo. Apocalipsis 14, versículo 7. Presta mucha atención. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La palabra hebrea kabod, que significa gloria, contiene además la idea de peso. Le damos peso a Dios en nuestros pensamientos y acciones, es decir, cuenta para nosotros. ¿Por qué Jehová Dios le dice al mundo entero en este tiempo, por medio de su ángel, que le tema, le obedezca y le dé la gloria a Él? La razón es debido a la condición del corazón de la humanidad en este tiempo del fin, cuando con cada día se está consumiendo la oportunidad de escuchar a Dios, arrepentirse y corregirse. Este mensaje de Apocalipsis 14:7 golpea el corazón de las religiones hipócritas y superficiales que no inspiran un respeto reverencial a Dios, precisamente porque no tienen un concepto práctico del amor de Dios y por el desconocimiento real, vivencial y de permanencia con Dios como sus siervos. Lo que se ve a simple vista y que no está oculto es que la gente puede aprender a invocar el nombre de Dios
construir templos y catedrales, supuestamente para la gloria de Dios, y debatir teológicamente acerca de Dios y aún ganarle en el debate verbal a cualquiera. Pero el corazón humano permanece cerrado, tullidos por sus mentiras y delitos con tal de no rendirse en obediencia a Dios. Si echamos un vistazo hacia el siglo pasado, podemos ver horrores en las acciones de los hombres, salidas de un corazón rebelde que no se rinde a Dios para hacer su voluntad. Y en consecuencia ocurren eventos, entre muchos otros, como el Holocausto, que proclamó el fracaso de la religión, particularmente la religión cristiana. La humanidad ya no toma a Dios en serio. En sus mentes Dios se ha convertido en el viejo Padre bueno e inofensivo a quien podemos manipular. En cuanto a Jesús, muchos lo conceptúan como el dulce bebé que es demasiado bonito para ser real. El mundo se ha apartado en una amarga concepción desdeñosa, diciendo Dios está muerto. Y debido a esta ausencia de la experiencia real basada en el amor y la fidelidad a Dios, algunos han proclamado en respuesta una creencia que se ha extendido hasta los círculos religiosos. Para muchos la religión no es más que una experiencia espiritual o un código moral o simplemente una tradición. ¿Quién cree en el Dios del cielo y en su reino prometido? Lo peor del caso es que estas ideas increíbles, por lo absurdas, están siendo aceptadas por enormes cantidades de personas cada día, donde la ausencia de la moral se puede divisar a la distancia. Aún miles de cristianos están dejando de perseverar y están abandonando sus iglesias liberales para unirse al festín de la libertad de todo. Hermano, esa realidad me preocupa y me entristece muchísimo. ¿Por qué la humanidad ha perdido el temor a Dios en esas proporciones? Esa tragedia ha ido en aumento en el pasar del tiempo y por lo que hemos leído en la palabra de Dios se debe al alejamiento de los hombres de hacer la voluntad de Dios. Pero junto con el aumento de la maldad, a simple vista vemos muchas iglesias enormes repletas de personas. Como que hay una contradicción en la realidad. Recuerda, hermana Ilka, que el hecho de que pueden haber muchas iglesias y muchos cristianos no es representativo en cuanto a lo que Dios espera de esos cristianos y su relación con Él. La misma Biblia dice que son cristianos que viven una religiosidad al gusto de la mayoría, independientemente de las instrucciones de Dios. Y Él ya ha descrito a esos cristianos y anuncia lo que les espera a esas multitudes dentro de sus iglesias. Vamos a leer eso, está en el libro de Mateo, la declaración de Jesús, Mateo capítulo 7, versículos 19 al 23. Escucha con mucha atención lo que dijo el Señor Jesús acerca de los cristianos, entre comillas. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como vimos en el versículo 21 de Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero la realidad es cruda. El mensaje del primer ángel es proclamado a gran voz, no solo por los que no gustan ni buscan a Dios, sino también por los que tienen sus sistemas de salvación en los que creen que no necesitan a Cristo. Y sobre todo el Señor da este mensaje para los cristianos, entre comillas, que han adaptado su liturgia y su religiosidad al gusto actual de la mayoría, sin tomar en cuenta las normas de Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es lo que dice Hebreos 13 y el versículo 8. La mayor parte de la humanidad ha perdido el temor a Dios
debido a esa realidad en todos los niveles de las escalas sociales, es que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 es relevante en la actualidad. El primer ángel requiere que el temor a Dios nos abra los ojos a su presencia y que despierte en el corazón de hombres y mujeres que están demasiado ocupados construyendo una ciudad mundanal la necesidad de regresar a los pies de Dios en su gloria. En la secuencia del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7 nos lleva de la idea de un Dios al que temamos a un Dios al que adoremos, y de la obediencia de la ley de un Dios justo a cambiarnos a una adoración afectuosa del Dios que nos dio la vida. Pero eso lo veremos en la próxima clase porque el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. No te pierdas la próxima clase. Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y muy agradecida a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas del Apocalipsis. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Padre, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras. Sí, Señor. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el mensaje del primer ángel nos ayude a despojarnos de los errores que hemos heredado en nuestra cultura y que con tu ayuda podamos aprovechar el tiempo de gracia que nos queda para cumplir con este llamado de vivir en el temor de Dios. Amén. Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Señor. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Sé, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo te suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo. Sí, Padre. Igualmente pedimos una bendición muy especial para esta emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu santa palabra sea estudiada. Amén. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Sí, Señor. Lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a la voluntad y en el sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes sus amigos y hermanos en Cristo, Ilka y Franklin. Que Dios les bendiga.